Bien. Hemos estado estudiando el tema de la autoestima y lo vamos a presentar hoy desde la psicología positiva. Desde los investigadores de psicología positiva han definido el concepto de autoestima de una manera muy práctica y concreta y han desarrollado algunas estrategias para ir desarrollando la autoestima en los adolescentes y en los adultos que nos interesaría poder compartir con ustedes, y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bien, vamos a ver por qué vamos a conversar acerca de este tema. Primero que nada, porque en realidad se ha estudiado y se ha visto que la baja autoestima existe en las personas a pesar de que tengamos muchos éxitos y de que tengamos un buen feedback. Es decir, es un tema bien transversal hacia el bienestar de las personas. Es un tema que se ha visto claramente que influye en los niveles de felicidad y de bienestar que podamos tener. Afecta mucho más el nivel de autoestima que nosotros podamos tener que el nivel de resultados que podamos tener. Y lo que se ha visto, y a todos nos ha pasado, yo creo que lo consideran algo cercano, es de habernos ido muy bien muchas veces y a pesar de que nos ha ido bien, es como que no lo podemos creer. Es como una suerte como de vaso tapado donde los éxitos no parecen ir llenando un vacío. Y muchas veces las personas continuamos con una mala autoestima, y eso lo digo por algo personal. A mí me interesó este tema por algo personal, porque a pesar de haber ido logrando muchas cosas y haber ido teniendo muchos éxitos muchas veces, incluso muy buen feedback, en términos de lo que los otros me decían, de lo que bien que yo podía o no hacer las cosas, la verdad es que parecía no ser suficiente. Me contentaba un ratito y ya más ratito como que no me servía. Y eso tiene que ver con la autoestima. Pero lo que yo voy a hablar no es una teoría, es investigación. Y ese es el aporte que para mí es interesante en esto, que es un tema que ha sido muy construido desde lo teórico. Todos los psicólogos sabemos claramente lo importante que es para trabajarlo con niños. También me parece interesante el poder trabajarlo con adultos y con adolescentes, no específicamente con niños, porque es un tema que podemos seguir desarrollando a lo largo de la vida, que no necesitamos solamente trabajarlo con los niños, y que me parece interesante saber cómo hacerlo con los padres de esos niños, con los profesores de esos niños, porque la verdad es que la autoestima tiene mucho que ver con los modelos con los cuales nosotros nos encontramos y nos relacionamos. ¿Qué es? Se ha definido en dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la competencia, es decir, cuán competentes nos sentimos para enfrentar los desafíos de la vida, cuán capaces nos sentimos, y eso tiene que ver con el concepto de autoeficacia, y es distinto a autoimagen, porque si ustedes se fijan, uno a veces puede tener una muy buena autoimagen, pero una mala autoestima. Es decir, yo por ejemplo puedo saber que soy alguien inteligente, que soy alguien capaz de varias cosas, pero sin embargo no por eso me quiero. La autoestima tiene que ver con la estima, cuánto me quiero yo, no cuán competente necesariamente yo me puedo sentir. Y por lo tanto ese segundo pilar, que es del merecer, del cuán valioso nos podemos sentir, es fundamental en el desarrollo de la autoestima, y cualquiera de los dos niveles puede estar alterado, puede estar afectado para que uno pueda tener una mala autoestima. En el primer nivel es muy fácil porque es cosa de capacitarse. Durante mucho tiempo, por ejemplo, yo me sentí muy poco competente para hablar inglés y me daba mucha vergüenza y lo escondía, porque da vergüenza cuando uno no sabe hacer algo y se espera que lo sepamos hacer. Y afecta a la autoestima el sentirte poco competente, pero es cosa de aprender, de capacitarte, de tomar unas clases. En cambio, en el segundo pilar, en el del merecer y del ser valioso, ahí es más difícil, cuando está eso detenido y está causando problemas en la autoestima, y vamos a mirar un poquito entonces cómo podemos intervenir en ese nivel también para poder desarrollar más nuestra autoestima. En general se define como un ojo evaluador de uno mismo, y en ese contexto es difícil de escapar de ahí. Y esta es la definición específica que utilizan los investigadores de la psicología positiva. Es una disposición a experienciarse como competente en los desafíos y merecedor de felicidad. Esto que yo les hablaba hace un ratito describen este efecto del vaso tapado, en el cual, aunque tengamos éxitos, parece no entrar en nosotros y en nuestra sensación de competencia o de querernos.
Fíjate que cuando estudiamos esto, la verdad es que fue lo que me hizo sostener en esto, porque la verdad es que con el 50% genético es bien impresionante. Hay gente que anda más feliz por la vida y hay gente que anda más pesimista por la vida. Hay unos más optimistas y eso venimos de nacimiento con eso y es inmodificable. Pero tantas veces creemos que en ese 10% es donde nos jugamos la felicidad y andamos esperando tanto ganar el loto, tener el trabajo que andamos esperando, que nos llame el hombre de la vida y creemos que, o alcanzar el peso exacto, creemos que la felicidad está en algunas circunstancias de la vida. Se ha visto claramente que eso recién es el 10%. Y eso tiene todo el sentido. Porque la verdad es que ahí es donde nos dura poco. Claro, somos bien felices cuando obtenemos el trabajo que tanto queríamos, pero esa felicidad dura un ratito, más ratito uno quiere el otro trabajo. Las circunstancias no son fuertes sostenedoras de los niveles de felicidad. Cuando uno ya ve que el 40% depende de uno, entra a entusiasmarse y a preocuparse. Y se ha comprobado y le llaman creencias limitantes, que estamos llenos de creencias limitantes cuando empezamos a pensar, pero esto es muy difícil, pero esto no va a resultar, pero esto que... Cuando esas creencias están en nuestra mente, nosotros somos los únicos que podemos limitar aquello que queremos lograr. Nuestros sueños están ahí y los únicos que podemos detenernos para no alcanzarlos somos nosotros mismos y somos nuestros principales limitantes. Dime. Cuando yo creo que no soy capaz y cuando yo creo que algo no se puede, ni siquiera lo intento. Y al no intentarlo, obviamente no lo logro. Lo que decía Paula de las personas que son altamente exitosas, la que mejor correlaciona con el éxito de un gran empresario, de un tremendo coach, de un gran deportista, es creer que pueden. Si tú pensáis, imagínate un entrenador deportivo que vaya a la cancha pensando que vamos a perder, que esto no se puede, no van, ¿ya? Hay que pensar que vamos a poder, que vamos a ganar, pero en una evaluación realista de nuestros recursos y de nuestros logros. Ahora vamos a ver cuándo, porque tampoco se trata de creer que yo soy la mujer 10 y la verdad es que soy capaz de todo. Rápidamente me doy cuenta que no, porque si fuera la mujer 10, la verdad es que todo el mundo me miraría, todo el mundo pasaría en cosas. Entonces las creencias positivas de uno mismo e irrealistas no se sostienen. Porque si yo creo que soy capaz de, no sé, de hacer que todos ustedes sean felices, una creencia bien positiva, pero totalmente irreal. Yo no soy capaz de eso. Entonces se me caen. Las creencias que se sostienen en la mente de las personas son las negativas. Es que la autoestima se da como un proceso natural, igual que el caminar. La autoestima es un proceso aprendido. Uno no nace con mejor o peor autoestima. Uno va aprendiendo acerca de la autoestima que tiene y por lo tanto imagínense la importancia que tenemos los padres de nuestros hijos en la creación de su propia autoestima. Y saber hacerlo me parece que es fundamental. Y no siempre sabemos hacerlo, porque algunos papás creen que es cosa de decirle a los hijos qué lindo tu dibujo, eres el mejor, tú siempre haces las cosas bien. Quiero decirles que ese no es el dato. A los hijos hay que enseñarles a perder. Y hay que enseñarles a estar preparados al fracaso en la vida, porque el fracaso es la única posibilidad de equivocarse, es para ir aprendiendo y creciendo. Entonces cuando los papás quieren puro que los hijos ganen en los juegos y que no pierda para que no sufra, no están trabajando a largo plazo invirtiendo en la autoestima y en la felicidad de sus hijos, sino en una cosa muy momentánea de que en ese momento no esté triste y no se frustre. Pero hay algunas frustraciones que es bueno tener, y por eso la resiliencia que decía la Paula hace un ratito, cuando los hijos viven situaciones difíciles y de alto nivel de dificultad, ¿verdad? El concepto de resiliencia todos lo conocen, ¿verdad? De campos de concentración o de extremas situaciones de guerra, de cosas que nadie quisiera que vivieran los niños que las viven muchas veces salen fortalecidos y mucho más grandes que los niños que han vivido en una bolita de cristal y que nunca han perdido, siempre han ganado y les han dicho que son los mejores, salen a la vida y no son los mejores, y eso es una tremenda decepción, ¿okay? Bien, es un proceso natural que se va aprendiendo tal como caminar. Caminar, ¿cómo aprende un niño a caminar? Viene un poquito determinado a mover los músculos y una edad de desarrollo, todo eso es obvio. Sin embargo, al principio va dando unos pasos y se tiene que ir afirmando en los muebles, llevándolo de la mano. De a poco se va independizando, se cae y se para de nuevo. De a poco se va independizando, va dando unos pasitos solo y de repente uno queda caminando en la vida. Y nadie se preocupa si va a caminar o no. Pero llega un momento en la vida en que uno ya sabe caminar y uno ya no piensa cómo camina, uno camina nomás. La autoestima es igual, chiquito. Uno la va aprendiendo, primero la va aprendiendo dependiendo de los otros y cada etapa se va apoyando en la anterior. Primero, los niños tienen una autoestima que es muy dependiente.
Su autoestima depende de los otros, de lo que le digamos y de lo que no le digamos. Y ahí es donde es muy importante dar un feedback real. No que todo es precioso y que todo es lindo y que es el mejor y que nada importa. Un feedback real construye una mejor autoestima que un feedback distorsionado que después es increíble y no lo puede sostener el niño y pierde la credibilidad del otro. ¿Okay? La segunda etapa es una autoestima independiente, donde mi evaluación de mí mismo depende de mí mismo. ¿Se han fijado que hay personas que andan preguntando todo? ¿Cómo me queda esta blusa? ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Le digo o no le digo? O sea, todo lo preguntan. Y yo digo, para pasar de la autoestima dependiente a la independiente, porque como yo les decía, cada una se va apoyando en la anterior, y esto no tiene edades. Hay personas que pasan de una etapa dependiente a una independiente, luego hay otros que estamos todavía ahí, y con cana, y nos quedamos para siempre y algunos. O sea, es un proceso natural, pero que se va dando al propio ritmo según las experiencias de cada persona, que no tiene una edad determinada para ir pasando. La cosa, como decía la Paula hace un ratito, no es si uno tiene buena o mala autoestima, sino que la pregunta es cómo la mejoro. Entonces veamos dónde estamos en relación a la autoestima y veamos cómo irla mejorando. Porque no es estable, no es buena o mala autoestima, es un proceso. ¿Cuándo va pasando? De la dependiente a la independiente. Sería bien bueno que cuando me andan preguntando si me veo bien con el chaleco o no, primero la persona se pregunta a sí misma si cree ella que se ve bien o no. O qué se contestaría ella, ¿ya? Y después demos una idea. No andemos respondiendo tan rápido todo lo que nos preguntan porque tampoco ayuda a la autoestima que le digamos que con todo se ve bien. O que le digamos qué es lo que tiene que hacer con todo. Hay que ayudar un poquito a que la gente vaya pasando una evaluación más independiente. Y la tercera etapa, que es aspiracional y que la mayoría no llega, es la incondicional. Es cuando la autoestima no depende ni de la evaluación de los otros sobre mi conducta, ni de la mía sobre mis conductas, sobre mis logros, sino que es incondicional. Yo me quiero por ser quien soy. Y me quiero con todas mis limitaciones, además de con mi fortaleza. Y ese es el último nivel de autoestima al cual podemos aspirar. Y hay pasos para seguir y para ir avanzando en esa dirección. De la dependiente, cuando todo lo pregunto, y yo no sé si hice una clase buena o mala, a menos que me lo digan otros, yo tengo que pasar a tratar de evaluarme a mí misma en forma independiente, obviamente después preguntando a los otros. Yo no digo que haya que dejar a la evaluación de los otros de lado, la evaluación de los otros es muy importante, pero uno no puede ser esclava siempre, y que sea lo más importante todo el rato. Ya uno tiene que poder tener su propia evaluación. Pero al final del camino, ojalá lleguemos a un momento en que podamos querernos y aceptarnos con las buenas clases y con las no tan buenas clases, porque la verdad es que si solo quiero que todo me salga bien, me quedo en ese cuadradito de comodidad donde yo les decía un ratito, donde uno está cómoda. Porque si uno se queda para siempre haciendo lo que hace bien, queda ahí. Pero no crece y no desarrolla al máximo sus dones. Y eso es bien importante, porque uno es más feliz en la vida cuando más se usa en todo lo que uno tiene para entregar. Y no en comparación con el del lado, sino en comparación con uno misma. Si uno tiene más dones y más recursos, tiene más responsabilidad de llegar aún más lejos. Y en comparación con uno todo el rato, no en comparación con los del lado. Porque somos distintos en todo. Valemos lo mismo, somos todos muy valiosos, pero también somos muy distintos. Y eso es muy importante de considerar y no andar mirando para el lado, porque eso solamente puede confundirnos y hacernos una batalla de egos, donde no llegamos a ningún lado. ¿Ya?